Shalom, shalom, nuevamente bienvenidos a Israel, a Jerusalén, a nuestro programa Alel. En esta semana que estamos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, los llamados Aseret Yemei Teshuvah, 10 días de retorno a nuestra esencia, porque si hablamos de retornar, significa que estamos retornando, que estamos volviendo a un lugar conocido, si no, no sería retorno. El alma retorna y vuelve a su esencia. Esos 10 días tienen que ver con las 10 sefirot, los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y cada sefirá es una reflexión espiritual que debemos hacer en cada uno de ellos. Vamos a iniciar hoy, paralelamente al ciclo que estamos transmitiendo sobre la estructura espiritual de la realidad, también una pequeña introducción a la sefirot y qué significa cada una de estas sefirot a un nivel muy general, por supuesto, en esta primera etapa. A lo largo de nuestros cursos iremos profundizando qué significa justamente todo el trabajo de reflexión dentro de lo espiritual. Porque cuando reflexionamos quiere decir que es una actitud que el hombre adopta. ¿Y cómo adopta esa actitud? ¿Dentro de qué límites? ¿Con qué objetivos? Entonces esa reflexión será efectiva o dejará de ser efectiva. Para eso debemos comprobar, debemos entender varios conceptos espirituales, debemos comprobar qué entendemos de lo espiritual. Entonces para ello vamos a comenzar con un texto donde hacemos un paralelo sobre nuestro mundo afectivo emocional y el mundo espiritual. Como dice nuestro slide que estamos proyectando ahora, decimos lo siguiente: cuando entristecemos no significa que la alegría dejó de existir, sino que perdimos momentáneamente la capacidad de estar alegres. Cuando recuperamos los estímulos que generan la alegría, la tristeza desaparecerá y la alegría retornará a su lugar. Acá estamos entendiendo algo muy profundo del mundo espiritual. El mundo espiritual no es como en el mundo físico, que algo desaparece, se destruye y no existe más. En el mundo espiritual, la plenitud infinita nunca se destruye. Es el objetivo final al cual el alma va a llegar y está guardándonos. De ahí el alma viene y el alma va a retornar. Por eso, con el ejemplo de nuestro mundo afectivo de la alegría. La alegría, lo completo, sería el estado de plenitud del alma. Ese estado de completitud, que es la alegría, cuando estamos alegres, como dice nuestro ejemplo, y de repente entristecemos, no es que no hay más alegría. Nosotros no estamos alegres, pero si somos capaces de recuperar nuevamente los estímulos que nos hacen alcanzar ese estado de alegría, volveremos nuevamente a la alegría. Quiere decir que el estado de alegría existe, depende de los estímulos que nosotros tengamos, de nuestras motivaciones, de cómo nosotros estructuremos cada situación y nuestra vida en general. De la misma forma es lo espiritual. El hombre, de acuerdo a cómo estructura su vida, cómo la vive, sus intenciones, sus objetivos, también de esa forma el hombre percibe la vida. Entonces eso es lo que debemos aprender. Debemos entrenarnos a percibir la realidad desde el objetivo, es decir, desde la alegría, que es el estado natural del alma. Como hay salud y enfermedad en el mundo físico, también lo hay en el mundo emocional, mental y espiritual. El estado natural del hombre, ¿cuál es? Estar sano, emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente. Cuando el hombre pierde eso, ¿qué hace? Debe tratar de recuperar eso. Y eso es un desafío del alma en este mundo. Cómo recuperar ese estado, que es el estado de alegría, el estado de plenitud, de completitud. Entonces vamos a aprender cómo en lo espiritual podemos lograrlo. Entonces las sefirot, que son 10 sefirot, nos van a enseñar cómo hacerlo. Cada sefirá representa un tipo de meditación, una forma de aprender la realidad. Como dice nuestro slide que proyectamos ahora, dice, las 10 sefirot
¿Qué representan? Representan 10 formas espirituales a través de las cuales se revela la energía de la vida. Cuando las recreamos conscientemente, comenzamos a actuar en base al modelo original, nuestra esencia. Entonces, las 10 sefirot es la base de todo el lenguaje de la Kabbalah. Ya hablamos reiteradas veces sobre la importancia del lenguaje, por eso cuando uno estudia una nueva sabiduría, ¿qué es lo que aprende? Aprende un lenguaje, aprende un nuevo lenguaje, cómo conectarse con un lenguaje a una realidad, al objeto que él quiere alcanzar. Y para eso precisa el lenguaje, así como el músico usa el solfeo y las notas musicales y la armonía, y cuando lo ve, todo eso le da una imagen interior y lo puede transmitir a otro músico. De la misma forma es con esto. Cuando conocemos el lenguaje espiritual de la Kabbalah, que serían las sefirot, entonces podemos conectarnos con la realidad espiritual. Entonces las 10 sefirot representan 10 formas espirituales. Formas espirituales. Ya explicamos otras veces y es conveniente volver a eso. Cuando hablamos de espiritual, hablamos de causas. Cuando hablamos de material, hablamos de consecuencias. Como el autor, ¿se acuerdan de aquel ejemplo que dimos? Que en su mente tiene el libro y después lo lleva al papel, a la tinta y lo podemos captar. El libro, objeto, es una consecuencia de una intención interior que ya existe en la mente del autor. De la misma forma, las sefirot son 10 potencialidades, intenciones, direcciones que luego se van a materializar en el mundo material sensorial. Entonces las 10 sefirot representan 10 formas espirituales a través de las cuales se revela la energía de la vida. La vida es múltiple, tiene muchas facetas, muchos aspectos, y la sabiduría de la Kabbalah nos da una nomenclatura de 10 sefirot, como nos da también los Aseret Adibrot, los 10 postulados, todo el sistema de 10 que aparece permanentemente en toda la espiritualidad de Israel. Cuando las recreamos conscientemente, es decir, cuando nos conectamos con ese lenguaje, con esas situaciones arquetípicas que nos describen las sefirot en forma consciente, comenzamos a actuar en base al modelo original, nuestra esencia. Es decir, siempre estamos conectados con esa plenitud, pero si estamos conectados inconscientemente, las cosas no suceden y nosotros no participamos, no tomamos conciencia, entonces no disfrutamos y no tenemos placer de eso y no aprendemos. Todo el tema es cómo aprender de eso. 2 personas pasan por la misma situación, uno aprende de eso experiencias para el futuro y otros no. La Torá, la Kabbalah, nos da un lenguaje y una óptica para que cada situación sea un aprendizaje, porque cada situación es única y no se vuelve a repetir, y hay que aprender de ella, y el alma de eso se enriquece y el hombre crece, expande su conciencia. Entonces, cuando la recreamos, comenzamos a actuar en base al modelo original, es decir, que hay un modelo que es original, de donde todos venimos. Akadosh Baruj Hu, la causa que no tiene causa, la causa primera, la esencia de todas las cosas. Esa es la causa primera y es el modelo original que todos queremos recrear y buscar interiormente, porque está reverberando dentro nuestro, consciente o inconscientemente. Entonces todos queremos imitar algo, es decir, cuando la persona lo hace inconscientemente, también quiere imitar algo, tiene un modelo, un personaje, un artista, un político. Todos pensamos consciente o inconscientemente en un modelo que pensamos que eso debe ser una persona. De una forma u otra todos tenemos un modelo. Un niño aprende de su padre y su padre tiene un modelo. Y el modelo que tenga el padre está influenciando sobre el hijo. Acá el modelo original es Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es Akadosh Baruj Hu? La fuente infinita de altruismo, de bondad, de dar. Entonces cuando el hombre recrea eso en su vida, ¿qué está recreando? Está recreando una fuente infinita de dar. Y él también comienza a actuar pensando en dar, en forma altruista, en su familia. Entonces él sabe que su felicidad depende del ambiente que él construya a su alrededor. Si yo construyo un ambiente de felicidad y de armonía, voy a tener armonía. Si yo no lo construyo, no voy a tener armonía. Entonces depende todo de mí. Todos tenemos que decir eso. Todo lo que sucede depende de mí. Si yo
creo un ambiente armónico, voy a vivir en armonía. Y eso depende del dar. Por eso nuestro modelo es el dar, el altruismo. Si todos actuamos de esa forma, creamos un ambiente espiritual agradable, armónico, entonces nuestra realidad es diferente, nuestra vida es diferente. Estas 10 sefirot entonces nos enseñan cómo ir captándolo. Hoy vamos a comenzar con la primera de las 10 sefirot, que se llama Keter. Keter se puede traducir literalmente como corona, porque es lo que está por sobre la cabeza. Quiere decir que está más allá del hombre, la corona que tiene el rey, la corona que una persona puede ponerse. Desde ahí surge todo. Toda la realidad emana de Keter. Keter es lo infinito. ¿Por qué? Porque no se reviste. Todo lo que pueda revestirse es limitado por la mente humana. Todo lo que yo limito en mi mente tiene principio y tiene fin, porque la mente trabaja con límites, el hombre trabaja con límites. Pero Keter es lo que influye desde fuera, más allá del hombre. Crea al hombre, crea el tiempo, crea el espacio, pero está por sobre eso. Entonces, Keter es la primera reflexión que debemos hacer, que es que hay una causa primera, causa que no tiene causa, como dice el texto. Señala la reflexión sobre lo que somos y poseemos. Pero principalmente, ¿de quién recibimos todo lo que somos y poseemos? Nuestra vida es el resultado de la forma en que nos relacionamos con la realidad. Cuando cambiamos nuestra actitud, paulatinamente cambia nuestra vida. Entonces, ¿qué nos está enseñando Keter en este primer texto que estamos viendo? Que la primera reflexión es, debemos entender qué somos, qué poseemos. Lo que poseemos y lo que somos es algo esencial, algo que se escapa a nuestra conciencia. Pero, por otro lado, el hombre sabe que tiene un cuerpo que es finito, pero por otro lado tiene un alma que es infinita. Todos sentimos reverberar en nuestro interior lo infinito, una fuerza infinita. Por eso el hombre desea lo infinito. El hombre nunca se conforma, siempre quiere más. Tiene 1, quiere 2, tiene 2, quiere 4, tiene 4, tiene 8. Nunca le alcanza. ¿Por qué? Porque en su interior hay un deseo infinito. Pero su cuerpo es finito. Entonces, cuando el hombre, con su esencia, que es su alma, desea lo infinito, pero en su conciencia está simplemente identificado con su cuerpo, va a sufrir, porque el cuerpo tiene límites. Entonces tiene que elevar su conciencia por encima del cuerpo. Por eso Keter está por sobre el cuerpo. Tiene que elevar su conciencia a un plano que está más allá de los límites temporales y espaciales, donde el placer es eterno e infinito. Y eso es un desafío, eso es un trabajo. Todo el sistema de Torah y Mitzvot justamente es para eso, para que el hombre pueda trabajar dentro del mundo limitado, pero con una conciencia de quién es realmente. Es como una persona que tiene que ir a hacer algo, a buscar un tesoro abajo del mar, y se pone una escafandra y todos esos equipos pesados para ir en el fondo del mar. Y baja muchos metros con todo ese equipo pesado conectado con un caño que está arriba para darle oxígeno. Después de estar mucho rato ahí abajo, está identificado porque todo el equipo ese que tiene la escafandra le es necesario para vivir en esas condiciones. Pero cuando sube nuevamente a la superficie, se saca el equipo que utilizó para bucear y nuevamente es él. El equipo era simplemente un revestimiento que él necesitaba para vivir en esas condiciones. De la misma forma es este mundo. El alma es la energía de vidas infinita que necesita en este plano del cuerpo para manifestarse. Si no, no podría manifestarse. Pero lo esencial es infinito. Entonces, cuando el hombre está mucho tiempo en contacto con su cuerpo, se identifica con su cuerpo y piensa que él es su cuerpo. Pero el cuerpo simplemente es una forma en que se reviste su alma. Por eso Keter, que es de donde viene todo, y la esencia del hombre está por sobre el hombre, está más allá de nuestra realidad material sensorial. Entonces lo que somos y poseemos verdaderamente está más allá
de la experiencia material sensorial. La experiencia material sensorial es una forma que adquiere lo infinito, pero no es todo, es simplemente una forma temporal, tiene principio y tiene fin, y de esa forma debemos relacionarnos. Y también, dice acá, debemos saber principalmente de quién lo recibimos. Hay una forma completa, que es Akadosh Baruj Hu, que es nuestro modelo, como dijimos antes, y a ese modelo debemos tender. Entonces, debemos saber que la fuente infinita es el altruismo, el dar, la bondad, y eso es lo que debemos alcanzar, porque cuando lo alcanzamos, comenzamos a ser en esa realidad. El hombre, su realidad, depende de cómo percibe la realidad, cómo se conecta con la realidad, como decimos siempre. Una cosa es la realidad y otra cosa es nuestra percepción de la realidad. Cuando nosotros nos desarrollamos espiritualmente, significa que nuestra percepción de la realidad se expande. Adquirimos un nuevo nivel de conciencia. Y nuestra máxima conciencia es en Él, en Akadosh Baruj Hu. Por eso, uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu que está en la Torá, que es Yud-Kei Vav-Kei, es la Havaya, la vivencia, la experiencia, el ser. No simplemente conocer, el ser realmente la cosa en sí. Entonces continúa el texto diciendo, nuestra vida es el resultado de la forma en que nos relacionamos con la realidad. De acuerdo a cómo me relaciono con la realidad, como ya dijimos, esa es nuestra vida. Cuando cambiamos nuestra actitud, paulatinamente cambia nuestra vida. Entonces está en nuestras manos hacer esos cambios. Puede ser fácil, puede ser difíciles, pero está en nuestras manos poder llegar a hacerlo eso. Entonces todo eso depende de qué? Depende de lo que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer. Depende del trabajo espiritual del hombre. Ahora bien, ¿cómo cambia esa realidad? ¿De qué forma? ¿Cómo el hombre hace para cambiar? Cuando cambia el objetivo. El objetivo es lo que va a dirigir la vida del hombre. Si el hombre cambia su objetivo, entonces cambia su vida. Cambia la forma en la cual se conecta con la realidad. Entonces, de eso depende todo. Del cambio de objetivo. Entonces, cuando mi objetivo es el modelo infinito, ahí cambia completamente mi vida. Debo identificarme con lo infinito, con un modelo que no es limitado, que es ilimitado, y es el altruismo, porque el altruismo es ilimitado, en cambio el egoísmo es limitado. El egoísta pone límites a sus relaciones, pone límite a todas las cosas, entonces finalmente va a sufrir. Pero en cambio el altruismo no es de este mundo, el altruismo es de un mundo superior. Entonces cuando somos altruistas, estamos trayendo a este mundo algo que no es de este mundo, y estamos espiritualizando el mundo. La bondad, el altruismo, son de un mundo espiritual, de ese mundo de Keter, de esa corona, de eso que está por sobre este mundo, porque en un mundo de límites el hombre tiene miedos, porque todo se acaba, todo se gasta, pero cuando la conciencia del hombre está por sobre esa realidad finita, entonces el hombre ya no teme y vive en un mundo sin límites, infinito, y comienza a ser en Akadosh Baruj Hu, que es infinito. Por eso, por ahí dice, el mal, como dice nuestro próximo slide, no posee existencia propia, sino que es el resultado de nuestro comportamiento. De acuerdo a cómo yo me comporto, como el famoso ejemplo que damos siempre en la electricidad, genero bien y mal. Si yo pongo el dedo en el enchufe, me da corriente. Si yo pongo la toma, voy a disfrutar de la energía eléctrica con los aparatos. Entonces depende de mí. La energía que da Akadosh Baruj Hu, la energía de la vida es infinita. Depende de la utilización que yo haga de ella. Es como el dinero. El dinero no es bueno o malo. Con el dinero puedo hacer cosas buenas o malas. Pero eso depende de qué? De mi libre albedrío. Depende de lo que yo haga. No de lo que es la cosa en sí misma, sino de la utilización que yo hago. Lo mismo es la vida. Por eso la propia Torah dice: te di la vida y el bien, el mal y la muerte. Elige el bien y la vida para que vivas tú y tu simiente. Y la propia Torah dice de ella misma que puede ser un elixir de vida o una droga de muerte. Depende cómo la utilizo. Y así con todas las cosas. Las cosas en sí mismas, la realidad en sí misma es neutra. Depende del libre albedrío, la utilización que el hombre le da, lo que genera con eso. Puede generar el bien o puede generar el mal. Depende absolutamente del hombre, de lo que el hombre haga.
Por eso toda la creación fue manifestada, ¿para qué? Para el libre albedrío, para que el hombre decida. Porque cuando el hombre decide y elige, aprende. Todo sistema educativo que no tenga conflicto y desafíos, entonces no hay aprendizaje. El aprendizaje surge simplemente cuando yo resuelvo las cosas por mí mismo. Puedo tener ayuda, orientación, pero en última instancia tengo que resolverlas. Entonces la creación en su totalidad, como decimos ahora, es perfecta en su totalidad, más no en sus partes aisladas. Para yo ver algo perfecto, tengo que verlo todo. Si yo estoy viendo un proceso, como cuando se construye un edificio. Si yo voy los primeros días que veo que están rompiendo el piso, digo, ¿y esto que están rompiendo algo que están construyendo? Voy el segundo día, veo que están poniendo barras de hierro, etcétera, los cimientos. Y así cada día hay otra cosa. Solamente el ingeniero que ve todo el proceso, él está viendo la perfección permanentemente, porque él está viendo el proceso que conduce a la perfección. Pero la perfección se va a revelar al final, como un cuadro. Lo voy a ver al completo al final, como un puzzle, un rompecabezas. Cuando puse la última pieza ya lo veo, y cuando más piezas hay, más veo la imagen. De la misma forma es la creación, el mundo. Cuando el hombre conoce el objetivo, como dijimos antes, entonces ve como cada cosa se acerca al objetivo o se aleja del objetivo. Por eso, bien y mal, la conciencia de bien y mal solo surgen cuando la confrontamos al objetivo. Pero si no conocemos el objetivo de la creación, que es que el hombre reciba la plenitud infinita, como dice el Zohar, entonces vivimos en un mundo caótico. Lo importante es la conciencia del objetivo. Por eso todo el sistema judío y de la Kabbalah se basa en estudio de la Torá, que son los principios objetivos que rigen la realidad, y la conciencia del objetivo final, y luego mitzvot, que son los desafíos en hacer actos de bien para implementar ese objetivo. Entonces, cuando el hombre toma conciencia de la realidad desde esa forma, la vida tiene sentido. Cada acto que hacemos, cada pensamiento y emoción, es como colocar una pieza más de un gran rompecabezas. Entonces ya estamos viendo una realidad que es diferente, ya no es caótica, sino que tiene una dirección. Y a pesar de que haya problemas, los problemas son para resolverlos. Y esa es la madurez espiritual. Entonces la conciencia de lo completo surge solo cuando percibimos lo que tenemos en común, lo que nos une. Es decir, para poder ver esa completitud, tengo que verme como complementario de mi semejante, no como competidor. Somos socios en un proyecto, no somos competidores. Estamos asociados en un proyecto con nuestros semejantes. Entonces, la conciencia de lo completo, esto es muy importante, ¿cuándo surge? Solo cuando percibimos lo que tenemos en común, lo que nos une. Y es un desafío. El desafío en poder alcanzar lo que me une con el otro. A pesar de que veo muchas cosas opuestas, personas que son diferentes a mí, culturas diferentes a mí, debo hacer el esfuerzo en buscar lo que tengo en común. ¿Y qué tengo en común? El objetivo de plenitud. Porque él quiere ser feliz, yo quiero ser feliz, y todos queremos ser felices. Y como dijimos antes, la felicidad mía depende también de mi semejante. Porque si mi semejante no va a estar feliz y completo y pleno, yo tampoco voy a poder estarlo nunca. Porque en algún momento él, si está sufriendo, se va a rebelar. Como la Revolución Francesa. El rey, la aristocracia estaban todos felices. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Estaba sufriendo. ¿Cuántos años? Hasta que al final vino la revolución. De la misma forma son todas las cosas en la vida. Nadie puede ser feliz rodeado de gente desdichada, infeliz. Debo generar felicidad y armonía para yo también poder captarla. Entonces tengo que ver lo que nos une. Por eso el desafío en unirnos es el único objetivo capaz de revelarnos a cada uno en particular la armonía que existe por sobre el aparente caos, y a la humanidad en general la forma de cómo alcanzar su completitud. Es decir, que el desafío es justamente ese, unirnos, ayudarnos
Y para eso hay un proyecto, y el proyecto no quiere decir que yo debo ser feliz ya mismo. Puedo ser feliz ahora, pero la felicidad y el placer tengo que construirlo. Todo placer momentáneo, instantáneo, ahora, termina rápido. Lo verdadero es lo que construyo. Y cuando yo quiero construir algo mayor, la base debe ser más amplia. Entonces va a ser más duradero, va a ser eterno y va a incluir a más personas. Entonces ahí va a haber un placer y una armonía infinita, duradera y que va a abarcar a más personas. Entonces ahí cada uno encuentra su armonía, como dice acá, porque encuentra su lugar. ¿Cuál es su forma de colaborar para la armonía universal? Cada uno es como una pieza de ese rompecabezas y tiene su forma. Y su desafío es encontrar su forma de colaborar. Cuando una persona encuentra su forma de ayudar, se encuentra completa, se encuentra bien. ¿Por qué la persona es egoísta o molesta o es dañina? Porque no encuentra la forma de dar. Pero cuando encuentra la forma de dar, que es lo que más quiere, es lo más positivo que hay. Entonces, cada uno debe esforzarse en encontrar su forma de colaborar con el bien universal. Y a su vez cada uno debe ayudar al resto de las personas a encontrar eso. Pero eso es un desafío de cada uno. Nadie puede darle al otro ese logro. Podemos darle muchas cosas a las personas, consejos, guiarlos, pero el logro no podemos dárselo, porque el logro es su razón de ser. Cada uno tiene que encontrar su forma de realizarse. Podemos ayudarlo, podemos guiarlo, pero cada uno tiene que encontrarlo. Y ese es nuestro desafío en este mundo. Y de esa forma, entonces, no solamente el hombre en particular, sino que la humanidad en general encuentra la forma de encontrar su completitud. En forma general vimos ahora lo que sería Keter. En nuestro próximo encuentro vamos a ir pasando a las otras sefirot para ver qué aprendemos de cada sefirá, para tener reflexiones, para ir creciendo y tomar conciencia. Les mandamos un saludo a todos nuestros queridos alumnos y personas que participan de una forma u otra de Alel. Es Shabbat, mañana, y el domingo de noche es Yom Kippur. Que sea un Yom Kippur y un comienzo de año donde realmente podamos implementar todo esto que estudiamos y tengamos la fuerza para hacerlo en nuestra vida y también para inspirar a nuestros semejantes. Shabbat Shalom y que tengan una Shana Tová y que Mar Hatimah Tová.